3 meses en la escuela del Espíritu, 13ª semana, 5º día. Lea Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16. Y dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al 2º día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Veamos. El versículo 14 es interesante por 2 razones. En primer lugar, es señal de que en el puerto relativamente pequeño de Puteoli, tan distante de Palestina, ya había una iglesia. No sabemos cómo llegó el cristianismo hasta este lugar, pero ello es recordatorio de que lo que el autor de Hechos relata es solamente una parte de la historia. Mientras Pablo y Bernabé llevaban a cabo su trabajo misionero, había también muchísimos otros que hacían obra parecida. En segundo lugar, este versículo es interesante porque da a entender que Pablo tenía suficiente libertad para decidir permanecer en Puteoli una semana o a petición de los cristianos del lugar. Tras medio año de convivencia, parece que el centurión Julio había llegado a respetar y quizás en cierto modo hasta amar al preso cuya custodia le había sido encomendada. La demora de una semana en Puteoli les da tiempo a los creyentes de esa ciudad para enviar aviso a Roma, de donde salen entonces otros hermanos para encontrarse con el séquito paulino. Algunos de estos, posiblemente lo más vigoroso, o quizás algunos que iban a caballo, se encuentran con Pablo y sus acompañantes en el foro de Apio, que estaba a unos 65 kilómetros de Roma. Los otros quizás un día más tarde en las 3 tabernas. El autor nos informa que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Juzguemos. En nuestro interés por ver qué fue de Pablo o qué camino recorrió para llegar a Roma, es muy posible que no nos percatemos del elemento más sorprendente y más alentador en todo este pasaje. En Puteoli, Pablo encuentra hermanos. Desde Roma, un grupo de hermanos va hasta Foro de Apio y otro hasta las 3 tabernas. Ello le da ánimo a Pablo. Una de las maravillas de la fe cristiana es que tenemos hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Difícilmente podemos viajar a un lugar tan apartado que no haya entre quienes allí viven alguien que profese la misma fe que profesamos, que sirva al mismo Señor. En un mundo que se desangra en luchas sin sentido, es importante que recuperemos esa visión de la fraternidad de todos los creyentes, para así tener paz los unos con los otros y darle al mundo un mensaje de paz. Tristemente, tal no ha sido siempre el mensaje de los cristianos. Hoy mismo, en lugares tales como Irlanda y la antigua Yugoslavia, hay hermanos de diversas denominaciones que se odian y hasta se matan. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Qué clase de cristiano se enseña y se practica en su iglesia? Actúe, hágase el propósito de aceptar a cualquiera que profese fe en Cristo como su hermano o hermana. No le ponga medidas de ortodoxia
o de pertenecer a la misma denominación o de vestirse de tal o cual modo. Cuando alguien en su iglesia se exprese despectivamente hacia algún hermano o hermana, sea de la misma iglesia o de otra, llámele la atención con amor, pero con firmeza.